¿Te atreves a descubrir la realidad detrás de las historias que han fascinado a generaciones? Empecemos. Imagina un vasto paisaje de praderas interminables, donde los atardeceres se tiñen de un rojo ardiente y los caminos polvorientos están llenos de historias aún por contar. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre el Viejo Oeste? ¿Era un lugar de ley y orden, o una tierra salvaje dominada por forajidos y leyendas? Acompáñanos en este viaje al corazón del siglo XIX, donde exploraremos las verdades y los mitos que han dado forma a una de las épocas más icónicas de la historia estadounidense. Bienvenidos al Viejo Oeste, un mundo donde cada día era una aventura y cada personaje, un héroe o un villano en su propio derecho. El Viejo Oeste no es solo un capítulo más en los libros de historia, es el escenario de una de las transformaciones más dramáticas de la joven nación estadounidense. A mediados del siglo XIX, una fiebre se apoderó del país. La fiebre del oro. Miles de aventureros, soñadores y buscavidas se lanzaron hacia el oeste, atraídos por la promesa de riquezas enterradas bajo las montañas de California. Este éxodo masivo no solo dio lugar a pueblos improvisados y ciudades fugaces, sino que también transformó el paisaje económico y social de la región. Mientras los buscadores de oro cavaban en busca de fortuna, otro tipo de revolución estaba en marcha: la construcción del ferrocarril transcontinental. Imagina un coloso de hierro que conectaba dos costas, uniendo el Atlántico con el Pacífico. El chasquido rítmico de los martillos y el estruendo de las locomotoras anunciaban una nueva era de progreso, acortando distancias y abriendo oportunidades inimaginables. Pero este avance no llegó sin conflictos. Las tierras que se anexionaban al sueño americano eran hogar de las tribus nativas, cuyas vidas fueron drásticamente alteradas. Las promesas de prosperidad a menudo se entrelazaban con las historias de lucha y resistencia. Así, el Viejo Oeste se convirtió en un crisol de culturas, sueños y desafíos. Un lugar donde la determinación humana chocaba con la naturaleza salvaje, y cada día prometía una nueva oportunidad o un nuevo peligro. Prepárate para adentrarte en este mundo de contrastes y descubrir cómo una región indómita se convirtió en el símbolo de la aventura y la libertad. El Viejo Oeste no solo está marcado por vastos paisajes y dramáticos cambios, sino también por personajes que dejaron una huella imborrable en la historia y la leyenda. Vamos a explorar algunas de las figuras más icónicas que poblaron estas tierras indomables. Primero, tenemos a Billy the Kid, el infame forajido, cuya vida fue un torbellino de aventuras y controversias. Se dice que mató a 21 hombres, uno por cada año de su corta vida. Pero, ¿era Billy el villano despiadado que describen, o un joven atrapado en las circunstancias de una época violenta? Luego está Wyatt Earp, el hombre de la ley cuya figura se alzó en el famoso duelo en el OK Corral. Con su sombrero de ala ancha y su revólver, Earp se convirtió en el símbolo de la justicia en una tierra de caos. Su vida estuvo llena de altibajos, desde ser un sheriff temido hasta convertirse en una leyenda del folclore americano. No podemos olvidar a Buffalo Bill Cody, el showman que llevó el Viejo Oeste a las masas. Con sus espectáculos itinerantes, Buffalo Bill recreó escenas del oeste salvaje, cautivando audiencias de todo el mundo y convirtiendo la historia en espectáculo. Y por último, Jesse James, el bandido que se convirtió en el Robin Hood de las llanuras. Aclamado por algunos como un héroe y temido por otros como un villano, Jesse y su pandilla desafiaron a las autoridades con audaces robos y fugas imposibles. Cada uno de estos personajes, con sus hazañas y leyendas, nos ayuda a entender la complejidad del Viejo Oeste. Eran hombres de su tiempo, moldeados por el paisaje y las circunstancias, cuyos nombres aún resuenan como ecos en el desierto. La vida en el Viejo Oeste era una mezcla de simplicidad y desafío, un reflejo fiel de una época donde cada día traía nuevas oportunidades y obstáculos. Imagina despertar al amanecer con el canto de los gallos,
en un pequeño pueblo donde el polvo del camino se levantaba con cada brisa matutina y el sonido de los herreros resonaba en el aire. Los pueblos del viejo oeste eran bulliciosos centros de actividad, con saloons que se llenaban de vaqueros, mineros y ocasionales forasteros buscando descanso y compañía. Estos establecimientos no eran solo lugares de entretenimiento, sino también el corazón social donde se discutían negocios, se formaban alianzas y se contaban historias. La agricultura y ganadería eran la columna vertebral de la economía local. Los ranchos se extendían a lo largo de vastas praderas, donde los vaqueros trabajaban de sol a sol, guiando el ganado a través de terrenos difíciles. Era un trabajo arduo y solitario, pero también una fuente de orgullo y sustento. La interacción con las tribus nativas era parte integral de la vida cotidiana. Mientras que algunos colonos buscaban coexistir pacíficamente, otros se encontraban en conflicto constante por tierras y recursos. Estas relaciones complejas añadían otra capa de desafío y diplomacia a la vida en el oeste. En casa, las familias se enfrentaban a las realidades de una vida sin las comodidades modernas. Las tareas diarias como cocinar, lavar y mantener el hogar requerían esfuerzo y creatividad. Sin embargo, la comunidad a menudo se unía para celebrar eventos como ferias, rodeos y bailes, ofreciendo un respiro del trabajo duro y creando lazos que tejían el tejido social. Así era la vida diaria en el viejo oeste, una mezcla de esfuerzo, comunidad y aventura, donde cada amanecer traía la promesa de algo nuevo. El viejo oeste era un territorio de contrastes, donde la ley y el desorden convivían en un tenso equilibrio. Los conflictos y leyendas de esta época son los que han alimentado la imaginación de generaciones, convirtiendo las polvorientas calles y vastas praderas en escenarios de historias inolvidables. Uno de los eventos más notorios fue el paduelo en el OK Corral, un enfrentamiento que duró apenas 30 segundos, pero dejó una marca indeleble en la historia. En la pequeña ciudad de Tombstone, Arizona, la batalla entre los Earp, liderados por Wyatt Earp, y la banda de los Clanton y McLaury, se convirtió en símbolo de la lucha entre la ley y el caos. Este tiroteo, aunque breve, encapsuló la tensión de una época donde la justicia a menudo se decidía con un revólver en mano. En el mundo de los forajidos, Jesse James se alzó como una figura legendaria. Conocido por sus audaces robos a trenes y bancos, Jesse se convirtió en una figura casi mítica, un bandido que muchos veían como un héroe rebelde que desafiaba al sistema. Su vida y muerte, envueltas en misterio y romanticismo, siguen siendo objeto de fascinación y debate. Las leyendas del viejo oeste también incluyen historias de tesoros perdidos y ciudades fantasma. Se dice que muchas fortunas de oro y plata permanecen escondidas en cuevas y cañones, guardando secretos de tiempos pasados. Estas historias, transmitidas de generación en generación, mantienen viva la mística de un oeste indómito y misterioso. Finalmente, las tensiones entre colonos y tribus nativas a menudo desembocaban en conflictos que definieron la época. Batallas como la de Little Big Horn, donde el general Custer encontró su fin, reflejan la complejidad de las relaciones en un territorio donde la supervivencia y el dominio estaban en constante disputa. Estos conflictos y leyendas no solo definieron el carácter del viejo oeste, sino que también lo convirtieron en un símbolo de aventura, peligro y misterio que continúa cautivando al mundo. El viejo oeste no solo es un capítulo de la historia estadounidense, es un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y generaciones, dejando una huella imborrable en la cultura popular de todo el mundo. Desde el auge del cine, el viejo oeste ha sido una fuente inagotable de inspiración para la industria cinematográfica. Las películas del género western, con sus paisajes desérticos, héroes solitarios y duelos al amanecer, han capturado la imaginación de audiencias globales. Clásicos como El bueno, el malo y el feo o Sin perdón no solo definieron el género,
sino que también influenciaron la narrativa y el estilo de cineastas de diferentes culturas. Además del cine, el Viejo Oeste ha encontrado su lugar en la literatura. Las novelas de autores como Louis L'Amour y Zane Grey han transportado a los lectores a un mundo de aventuras y desafíos, donde el honor y la valentía son puestos a prueba en cada página. Estas historias han mantenido viva la leyenda del oeste, explorando tanto sus mitos como sus realidades. La influencia del Viejo Oeste también se extiende a la música, especialmente en géneros como el country y el folk, que evocan el espíritu de libertad y la vida en las fronteras. Canciones que narran historias de vaqueros y forajidos siguen resonando, conectando a las personas con el romanticismo y la dureza de la vida en el oeste. Incluso en el teatro y la televisión, el Viejo Oeste ha sido un escenario recurrente para historias que exploran temas universales como la justicia, la libertad y la redención. Series como Deadwood y Westworld han reimaginado el oeste con un enfoque moderno, manteniendo su relevancia en la cultura contemporánea. Este impacto cultural es un testimonio de cómo el Viejo Oeste, con sus leyendas e historias, continúa siendo una fuente de fascinación y reflexión, un símbolo de la búsqueda humana de aventura y significado que sigue inspirando a artistas y soñadores de todo el mundo. A lo largo de este viaje por el Viejo Oeste, hemos explorado un mundo lleno de contrastes y complejidades, un escenario donde la aventura se encuentra con la realidad y las leyendas cobran vida. Desde los vastos paisajes que albergaron sueños de fortuna, hasta los personajes icónicos que desafiaron el tiempo, el oeste nos ha mostrado una rica tapeza de historias que continúan resonando hoy. Este rincón del pasado nos recuerda una época de oportunidades y desafíos, donde la valentía y la determinación eran esenciales para sobrevivir y prosperar. Los relatos de hombres y mujeres que enfrentaron lo desconocido nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la búsqueda de la libertad y el sentido de comunidad. El impacto cultural del Viejo Oeste, presente en películas, libros y música, demuestra cómo estas historias siguen inspirando nuestra imaginación, desafiándonos a mirar más allá de los mitos y a entender las realidades que los generaron. Al cerrar este capítulo, recordemos que el Viejo Oeste no es solo una parte de la historia americana, sino una pieza importante del legado cultural que nos conecta con valores universales de coraje, perseverancia y espíritu indomable. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Viejo Oeste. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura tanto como nosotros al contarla. Hasta la próxima, donde nuevas historias nos esperan a la vuelta del horizonte.